Una de las preguntas que más nos hacen en este canal es qué tan profunda debe ir la cimentación de una casa. Y más que profunda o qué tan grande la zapata, deberíamos estar más interesados en saber qué tipo de suelo tiene el terreno donde vas a hacer tu casa, para que ésta no tenga grietas o asentamiento. Y bien, para eso necesitamos un estudio de mecánica de suelos, que es de lo que hablaremos en este video. Planos constructivos. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Bueno, estos planos constructivos donde hablamos de construcción, arquitectura y todo lo relacionado a estos temas. Y bueno, algo muy importante y que siempre me están preguntando es eso, cómo debe la cimentación, qué tan profunda, pero va más relativo a el tipo de suelo que tienes y el tratamiento que le debes de dar. Y una parte muy importante es la mecánica de suelos. Pero ¿qué es la mecánica de suelos? Y es que es muy común ver casas y construcciones saturadas, deformadas o hundidas, que se reflejan en prácticamente la falta de conocimiento del suelo en el momento que se realizaron. Y es importante hacer un análisis correcto del terreno en donde se realizará una obra civil, sobre todo en obras grandes y que dan mucho peso al terreno, para evitar pérdidas humanas y económicas, aunque sin importar el tamaño de la construcción. Es importante, por ejemplo, en el caso de México, que tiene una gran cantidad de suelos y variedades que difieran un comportamiento según sus características, y se deben de realizar estudios exclusivos en la zona en que se edificará y con personal capacitado. Pues bien, un estudio de mecánica de suelos determina la composición del suelo y sus características en términos de ingeniería, y este sirve para conocer la capacidad resistente del suelo, sus posibles deformaciones, su comportamiento mecánico, etc. Y muchos de los reglamentos y normas de construcción especifican la calidad y características que deben de tener los materiales, y para conocerlos es necesario realizar sondeos, extracción de muestras, ensayos de laboratorio y con los resultados finalizar un informe de mecánica de suelos. En cuanto a los estudios geotécnicos, pues estos se apoyan en conocimientos geológicos para realizar un análisis del material presente en el subsuelo, esto a fin de determinar sus propiedades y sobre todo para proponer la cimentación adecuada de diversas estructuras tales como edificios, estabilización de taludes, túneles y carreteras. Ahora, es considerable el ahorro que se obtiene en una construcción al conocer los factores obtenidos, pues mediante el análisis del terreno en el que se va a construir en comparación al costo del reforzamiento o reparación de una estructura, o en el peor de los casos a la pérdida total de la obra. También tiene ventajas en términos de seguridad y comportamiento final de la obra que se pretende construir. Pues bien, ahora un estudio de mecánica de suelos pues se divide en diferentes fases. Una son los trabajos de campo, y estos principalmente involucran el reconocimiento de geotécnicos y de técnicas de muestreo de materiales inalterados y alterados. En el caso de solicitarse, también se cuenta con un trabajo de pruebas de campo. Y como parte fundamental del estudio de mecánica de suelos es vital la importancia de la iteración del especialista en campo para poder tener aplicación definida que involucre el trabajo final para el informe geotécnico. Ahora, en cuanto a los trabajos de laboratorio, son ensayos que se involucran en las características y propiedades, así como el índice y mecánica de los materiales en estudio, bajo métodos y normatividades vigentes. Con los trabajos de laboratorio podemos obtener resultados importantes de ensayos en suelos y rocas tales como pruebas índices, que son la clasificación, contenidos de agua, límites de consistencia, granulometrías, densidad de sólidos, pesos volumétricos, y también pruebas mecánicas, que son la compresión simple, triaxiales, consolidación unidimensional, saturación bajo carga y permeabilidades. Además, el estudio de mecánica de suelo requiere parámetros de diseño acordes al material de suelo que posee el lugar en estudio, con la finalidad de poder llevar estos resultados de laboratorio al diseño geotécnico. También existen lo que son los trabajos de gabinete, y es una de las partes fundamentales para el estudio de mecánica de suelos, donde se llevan a cabo la interpretación de los resultados de campo y de laboratorio, siendo así tomados en cuenta para el análisis geotécnico y para el diseño de la propuesta de cimentación. Es exactamente para que
La principal finalidad de un análisis de mecánica de suelos es esta, la propuesta de cimentación. Ustedes vean y van a ver que, por ejemplo, en Dubái pues hacen pilotes, en México también usan pilotes porque son suelos que no permiten mucha capacidad de carga o que tienen bastante agua. Por ejemplo, es agua arenosa. Bueno, agua arenosa ya me confundí, es mucha agua en el DF, y en el caso de Dubái es un suelo arenoso, entonces tienen que meter pilotes que toquen hasta el estrato, que sí está perfectamente posible soportar toda esa capacidad de carga, sobre todo para esos enormes edificios. Ahora, los trabajos de gabinete pues nos aportan un soporte matemático y técnico, así como una conclusión del análisis numérico que involucra cálculos de capacidad de carga, asentamientos y en casos particulares pues la estabilidad de taludes. Algunos aspectos finales que arrojan los trabajos en gabinete pues son propuestas de mejoramiento de suelos, propuestas de cimentaciones superficiales profundas o mixtas, procedimientos de excavación y procedimientos de construcción y cimentaciones. ¿A qué se refiere con esto? Puedes mejorar el suelo con suelo cemento, o la excavación pues hay que hacer un cajeo, hay que literal quitar toda esa capa de tierra vegetal y poner tepetate, un material más inerte. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los terrenos que son buenos para cultivo son malos para construcción. Es una tristeza que como constructores tengamos que deforestar áreas de cultivo para construir, cuando en realidad, por ejemplo, hay muchos otros tipos de terrenos que pueden ser muy buenos para construcción, pero se entiende que, por ejemplo, si estás en un rancho y pues quieres meter una pequeña bodega para dejar tus máquinas para procesar todos los cultivos, pues claro que vas a tener que construir. O sea, tampoco se trata de ser ecolonazis, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? Pues con un laboratorio de mecánica de suelos. Pues una vez que se obtienen todos los materiales, suelo, material rocoso, mediante el muestreo que se realiza en la zona de estudio donde se va a construir, es necesario pues realizar ensayos y conocer las propiedades de estos materiales, y las pruebas pues obviamente se realizan en un laboratorio de mecánica de suelos, valga la redundancia, el cual debe contar pues, con un equipo necesario para realizar los debidos ensayos, además de personal especializado, ingenieros, personal técnico y gestión de calidad para garantizar el correcto estudio de la mecánica de suelos. Ahora, es importante que las pruebas de laboratorio a las que se someten estas muestras que se obtienen en campo, ya sean suelos o material rocoso, se llevan a cabo bajo las normas vigentes, esto para asegurar su calidad y resistencia y que sean requeridas en cada proyecto de ingeniería. Además, pues las pruebas pueden ser índice o mecánicas pues, según el tipo de información que deseas obtener. Ahora, diferentes tipos de pruebas para el laboratorio y sus funciones son, por ejemplo, para suelos está la granulometría, que consiste en determinar pues, la composición y los tamaños de la muestra de suelos mediante el paso del material por una serie de mallas con aberturas determinadas, pasando primero por pues, obviamente las de mayor diámetro hasta las más pequeñas, los más finos. Otro es el límite de consistencia, que es el límite líquido, donde el contenido de agua que marca el límite entre los estados semilíquido y plástico de los suelos. Otro es el límite de plástico, que es el contenido de agua que marca el límite entre los estados plástico y semisólido de los suelos. El tercer sería un contenido natural de agua, que se realiza con la finalidad de determinar el contenido de agua presente en una muestra de suelo y se realiza tradicionalmente por medio de secado al horno. El peso volumétrico, que es la relación entre el peso del suelo y el volumen que ocupa. Otro es la contracción lineal, que es la reducción de volumen del suelo desde la correspondiente al límite hasta el límite de contracción. Otro es la resistencia del esfuerzo constante que presentan los suelos, el esfuerzo cortante. Con esta prueba de laboratorio pues, se reanaliza la calidad de los materiales en cuanto a su resistencia. Por ejemplo, en el caso de los materiales rocosos, pues es la medición del índice de la calidad de las rocas. Es un parámetro estándar definido como el porcentaje de recuperación de testigos de más de 10 centímetros sin tener en cuenta las fracturas ocasionadas por el proceso de perforación con respecto a la longitud total del sondeo. 2, pues es el contenido natural de agua, que se refiere a la relación que existe entre el peso del agua contenida en una roca y el peso en su fase sólida. El tercero pues es la porosidad, que se realiza para medir el porcentaje de absorción de agua que presenta la muestra rocosa. El peso volumétrico, para obtener la relación entre el peso que muestra la roca y su volumen. Todas estas pruebas pues nos dan qué tipo de suelo tenemos, valga la redundancia. Y por ejemplo, en el caso de los poros, pues si está muy porosa la roca, pues también puede tener problemas, no es la misma capacidad de carga.
En cuanto a las pruebas mecánicas, pues estas brindan información respecto al comportamiento del suelo, y es decir, características como la compactación, los asentamientos que pueden existir y esfuerzos de carga, y algunas pruebas son la consolidación, esta para conocer el grado de asentamiento, la compresibilidad y la máxima presión que ha soportado la muestra del suelo. Otro es la expansión, y con esta prueba se determina el aumento de volumen de una muestra de suelo al humedecerse. Tercero sería la permeabilidad, y se realiza para determinar el coeficiente de permeabilidad, que consiste en la propiedad de un suelo de permitir pues, que pase el agua a través de sus vacíos. En los materiales rocosos, la compresión simple en el ensayo, pues prácticamente la muestra de roca se somete a una carga y se mide al cambio en su forma y volumen. Otro es la abrasión, que se realiza con la finalidad de determinar el porcentaje en el desgaste de una muestra de material rocoso en el laboratorio de mecánica de suelos, y se siguen procedimientos establecidos desde la obtención de muestras, el traslado y la ejecución de los ensayos, y se debe tener especial cuidado, ya que las muestras pues, se realizan en áreas determinadas para su ejecución con equipo desde el más sencillo como cápsulas, charolas, cucharones, espátulas, esto lo pueden ver en los videos del fondo, mazos, palas, lonas, bolsas, prácticamente todo, y deben cumplir con las especificaciones, así como equipos que deben ser calibrados y verificados como verniers, balanzas, hornos, prensas, entre otros. Y bueno, pues es muy importante seguir cada paso de los procedimientos, que además están basados en normas vigentes que permiten la obtención de resultados confiables. Ahora, en el laboratorio de mecánica de suelos, pues obviamente juega un papel muy importante dentro del análisis que se realizan los materiales en la zona de estudio, y esto debido a la información obtenida en los ensayos se emplea directamente en la proyección del desarrollo de cualquier proyecto de construcción, y se obtienen las propiedades materiales de interés, así como la confianza en los ensayos, pues hay que también estar revisándolo. Ahora, un estudio geotécnico es un conjunto de actividades que nos permiten conocer las características geotécnicas de un determinado terreno para considerarlos en el desarrollo de una edificación. Y en la geotecnia se aplican también conocimientos de geología para conocer el origen de materiales que finalmente son el base o el soporte a las construcciones que se hagan ahí. Y en estos estudios se considera la siguiente metodología, que es una exploración y muestreo que permita definir de manera preliminar las condiciones y características del suelo, así como la extracción de muestras, ya sean alteradas, inalteradas o ambas. Posteriormente, en el laboratorio de mecánica de suelos se llevan a cabo los ensayos de las muestras que se recolectaron en el campo, obteniendo además de sus características principales el comportamiento del suelo ante las cargas de la estructura que soportan, el factor de seguridad que debe considerarse en el proyecto. Asimismo, se debe incluir un estudio el procedimiento constructivo con base en el análisis realizado que garantice la confiabilidad de construcción. En estudios geotécnicos se realizan diferentes análisis y pueden ser, por ejemplo, los análisis de capacidad de carga, y se refiere a la carga máxima que puede soportar el terreno sin provocar fallas en la cimentación, asentamientos o daños a la estructura. Este es de los más pedidos y más importantes, y este dato nos permite proponer a la cimentación adecuada, y se debe de considerar que las propiedades de los suelos son diferentes de un lugar a otro, por lo que de la misma manera la capacidad de carga es diferente en cada lugar. En nuestro país se calcula con base al reglamento de construcción de la Ciudad de México, y eso muchos ya lo saben, así como las normas técnicas de, por ejemplo, de CFE, que se deben considerar los valores de factor de seguridad permisibles en cimentaciones, y los suelos pues pueden presentar fallas por capacidad de carga debido a la rotura por corte del suelo que se encuentra bajo la cimentación. Es decir, que el esfuerzo cortante que actual alcanza un valor límite máximo, y se deben considerar un factor de seguridad, o sea, siempre se le debe dar, y eso es básico, es física básica. Mientras más ancha el área de contacto, pues más se va repartiendo. Entonces, si tenemos, mientras menor sea el ancho de la zapata o el tamaño de la zapata, pues más peligroso, más probable que falle la cimentación. Y eso es lo que necesitamos saber a través de, o sea, cuánta área debe de tener la zapata o la losa de cimentación, prácticamente cuando ya no hay mucha capacidad de carga o hasta pilotes, pues todo esto lo determina el estudio de mecánica de suelos.
Ahora, también debe de haber un análisis de asentamientos en el descenso del terreno que se encuentran debajo de una cimentación o una construcción y se ocasiona debido a las cargas que se transmiten y que provocan los suelos que se compriman. Un asentamiento puede llegar a ser tan grande que pues, afecte a la construcción, y para que el asentamiento se reduzca es necesario que una construcción se realice sobre un suelo con la resistencia necesaria, así como distribuir la carga en un área suficiente que minimice la presión generada. Los daños que puede ocasionar un asentamiento pues dependen de cada estructura, y es decir que no tiene el mismo daño una estructura de concreto que una de mampostería o una de acero. Otro es, por ejemplo, el caso de carreteras. Otro estudio es el de la estabilidad de taludes, que nos sirve, pues determina los parámetros geotécnicos para el dimensionado de las estructuras de contención y los coeficientes de seguridad de los taludes temporales o definitivos de una obra, y establecen pues medidas de prevención y control para reducir niveles de amenaza de riesgo. Si los taludes no son muy estables, pues hay que meter muros de contención. También están las cimentaciones, y la función de una cimentación pues consiste en dar soporte adecuado a la estructura, y pues se realizan con base al cálculo de la capacidad de carga que se obtiene en estos estudios de mecánica de suelos. Y bueno, pues el asentamiento que presenta un terreno y la estructura, pues se desea construir una cimentación, debe soportar la carga e incluso deformarse un poco, pero hasta cierto límite. Esto para no provocar daños a la estructura o en taludes, y es de gran importancia para el diseño de taludes estables en función a las condiciones requeridas. Existen pues obviamente diferentes tipos de cimentaciones, que son las someras, con su nombre lo dice, pues se realizan a poca profundidad y se utilizan para construcciones pues relativamente livianas y son menos costosas. Algunos ejemplos pues son las zapatas aisladas, las zapatas combinadas o corridas, las losas de cimentación, y las profundas, que se realizan cuando se requiere tener suficiente superficie de contacto y mayor capacidad de carga para soportar una estructura. Algunos ejemplos son los pilotes, las pilas, los muros pantalla y los micropilotes. Ahora, en cuanto a las ventajas de todos estos estudios, pues reducen los riesgos de hundimientos, fracturas y deformaciones en las obras de construcción y evitan pérdidas materiales, económicas e incluso humanas. Pues bueno, constructores, pues como pueden ver, tiene mucha repercusión en una obra el tipo de terreno que vamos a hacer, y muchas veces mientras más grande la obra, pues más carga le van a meter al suelo, y pues mientras más grande la obra, pues obviamente es importante tener la mecánica de suelos. Por eso a veces cuando depende del tipo de obra que se va a hacer, que es importante aumentar los costos del proyecto, y una parte de los costos del proyecto pues abarca esta mecánica de suelos para tener más tranquilidad y seguridad. Por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido el video. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios, así como todos los que le dan campanita al canal para estar al pendiente. Si necesitan algún proyecto, plano, pues abajo tienen mis datos en los comentarios. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo.